Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Cegado por la ira ante mi ganado perdido, golpeé sin piedad la imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese mismo instante, mis pies se enredaron en el excremento fresco de caballo. El golpe fue seco, mi cabeza impactó con fuerza el suelo. El dolor estalló y el mundo giró sin control. Sentí el aroma a tierra y estiércol mientras la oscuridad me engullía. Caí allí, desmayado, humillado, inerte en la inmundicia. Caí allí, desmayado, humillado, inerte en la inmundicia. Mi familia, allá en el rancho El Desafío, pertenecía a la congregación de la Nueva Luz. Desde pequeño, mi padre, de fe inquebrantable, y mi madre, siempre con la Biblia, nos inculcaban: no te harás imagen. Era la base de todo. Los católicos decían, adoraban ídolos, un pecado grave, una ofensa directa a Dios. Crecí viendo a nuestra congregación como el único camino. Cualquier desvío era obra del enemigo. No podíamos ni mirar las procesiones, abominación, un escándalo al Señor. El pastor Ezequiel Morales, fuerte y de voz potente, predicaba contra las figurillas de yeso y barro, llamándolas ídolos mudos. Decía que eran del diablo para engañar al pueblo sencillo, desviándolo de la verdadera palabra. Esa doctrina se hizo carne y hueso en mí, parte de mi identidad, no solo una creencia. Fuimos enseñados a sentir asco y rabia por la idolatría. Sin medias tintas ni concesiones, era la verdad absoluta. Quien no seguía estaba perdido. Esta verdad que la congregación entregaba no era solo para escuchar, era para vivir. O pastor Ezequiel Morales, con su voz grave que parecía retumbar en las paredes de la congregación de la Nueva Luz, nos ensinaba a tener asco, una ira santa hacia cualquier imagen. Él decía que eran demonios disfrazados de santos que robaban a gloria de Dios. Recuerdo un sermón donde él, con los ojos fixos en la congregación, gritó: no se inclinem ante pedaços de gesso. Deus é Deus celoso e a idolatria é insulto direto ao Criador. Cada palavra sua era ladrilho na muralha de minha fé, construindo uma convicção inquebrantável de que tinha que combater aquilo. Eu lo absorvia tudo, sentindo fogo crescer dentro de mim, uma fúria cega contra o que eles chamavam paganismo. Não era solo crer, era sentir a obrigação de atuar, de liberar a gente desse engano. Estava sendo moldado para ser perseguidor, soldado contra as imagens, sem questionar, sin dudar. Mi palabra como ganadero tenía peso, no solo en los negocios del rancho, sino en la vida de la comunidad. Esa autoridad, mezclada con el fuego de mi fe, me convirtió en un guardián aún más celoso de la verdad. Sentía que era mi deber moral, una misión divina incluso, arrancar cualquier vestigio de idolatría que viera a mi alrededor. Mi convicción era tan fuerte que la tolerancia para mí era debilidad, un pacto con el error. Mi fe no era para quedarse quieta, pedía acción, intervención, y yo actuaba con una furia ciega, sin cuestionar. Imponía mi visión. El diálogo se volvió imposible. Quien no estaba de acuerdo estaba equivocado.
Yo era el correcto y tenía que hacer lo correcto, costara lo que costara, incluso confrontando a vecinos y parientes que insistían en tener sus imágenes. Mi esposa, Elena, quedó en shock. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró frente a mí. Solo recogió el rosario que yo había arrojado al suelo con la mano temblorosa. «¿Cómo pudiste hacer esto?», susurró, su voz casi desapareciendo. No le hice caso. Para mí, su dolor era debilidad, un apego al error. «Es para liberarte, Elena, para liberar nuestra casa de esta abominación», repliqué, la rabia aún hirviendo. Sentí un sabor amargo en la boca, pero no era remordimiento, era la certeza de estar haciendo lo correcto. Después de ese día, Elena nunca más trajo nada católico a casa. Dejó de ir a misa, dejó de hablar de sus padres. Ese silencio suyo, que antes me incomodaba, ahora lo veía como una victoria. Había limpiado la casa, pero ya no hablábamos de fe, y una distancia fría comenzó a crecer entre nosotros. Creía que había ganado, pero en realidad estaba cavando un hoyo. Para mí, no había medias tintas, Dios o el diablo. Las imágenes eran la trampa más sucia del enemigo, un disfraz para engañar y desviar de la verdadera adoración. Su veneración era una ofensa directa a Dios, un pecado grave que debía ser erradicado de raíz. Destruir imágenes no era vandalismo, sino guerra espiritual para limpiar la influencia maligna y el engaño. Me sentía un soldado de Dios, cumpliendo un llamado divino para erradicar el error grave, la abominación. Cada imagen rota o arrojada a la basura era una victoria en la batalla. Sin culpa ni remordimiento, sino con la certeza de estar actuando en nombre de Dios, protegiendo la pureza de la fe y la salvación de las almas. Mi rabia no era mía, era la rabia santa de Dios contra la idolatría. Era un deber, una misión que abrazaba sin cuestionar ni dudar. Mi desprecio no era simple rabia pasajera, era la prueba de que mi fe era la única verdad. Al ver procesiones con imágenes, me reía a carcajadas sin vergüenza alguna, burlándome de la idolatría frente a todo el mundo. En reuniones de ganaderos soltaba chistes y mofas, llamando a los católicos ciegos, engañados por el diablo, y el apoyo de los demás me fortalecía. En la casa del vecino Chepe, con su oratorio de la Virgen, le daba la espalda en un gesto mudo de desprecio. Al encontrar medallitas de santo en mis tierras, las pisoteaba, aplastándolas con una satisfacción enfermiza. Cada acto de desprecio me impulsaba hacia algo mucho peor, un acto que lo cambiaría todo. Era un perseguidor convicto. Cada desacato, un escalón más en mi furia ciega contra las imágenes. Mi fe no era solo mía, debía ser esparcida. El pastor Ezequiel Morales siempre enseñaba que debíamos ser fervorosos, y yo lo era. En el pueblo, al ver a alguien con un rosario, no me callaba. Con la Biblia en mano, preguntaba firme: ¿sabe que esto es una abominación para Dios? ¿Que adora un pedazo de madera o yeso? Muchos se sentían avergonzados, algunos me insultaban, pero a mí no me importaba. Sentía que cumplía la palabra, salvando almas del engaño. En la iglesia era un ejemplo. Cuando el pastor Ezequiel Morales hablaba contra la idolatría, yo era el primero en gritar amén y en levantar las manos. Él me llamaba hermano fiel, y eso me daba más fuerza y certeza de mi camino. Me tomaba muy en serio la misión de limpiar el pueblo, de arrancar a cizaña.
Recuerdo una vez, en la feria de ganado, una señora vendía pequeñas figurillas de santos. Llegué allí, tomé una y dije en voz alta para todos: esto de aquí es el diablo disfrazado, los engaña y los lleva al infierno. La señora palideció y la gente cuchicheaba. Algunos me miraban con rabia, otros con miedo, pero hermanos da iglesia me apoyaron diciendo: así se habla, hermano. Mi convicción era inquebrantable. No me quedaba ahí. En mi rancho, con varios peones, si veía a alguien con una medallita o santito escondido, lo llamaba a conversar. Aquí en mis tierras le servimos a Dios de verdad, decía, firme y con los ojos fijos. No quiero leer esas cosas. Si quiere quedarse, deje esa idolatría. Algunos las dejaban, otros se marchaban, pero yo no me arrepentía. Era la prueba de mi fe y mi rectitud. Yo era el guardián de la verdad y nadie me desviaría. Mi rabia contra las imágenes no era solo mía, era la rabia de Dios y yo la usaba para liberar a la gente. Yo era un instrumento, un martillo en las manos del Señor para quebrar los ídolos y la ceguera. Sentía que debía ir más allá de las palabras. Mi rabia contra la idolatría no podía quedarse solo en la boca. El pastor Ezequiel Morales, en uno de sus sermones más contundentes, habló de los lugares altos que debían ser derribados. Y en la plaza principal de Fresnillo, justo en el centro, se erguía una cruz monumental de madera oscura que llevaba ahí más de 40 años. Para mí, aquello era un símbolo de engaño, un monumento a la idolatría que cegaba al pueblo. Esa cruz era un desafío a mi fe, un ídolo que debía ser quebrado. Una noche, después de mucha oración y con la certeza de que Dios me guiaba, llamé a 2 hermanos de la iglesia, a José Chepe Torres y a Antonio Toño Ramos. Ellos eran tan fervorosos como yo, y enseguida estuvieron de acuerdo en que era nuestra misión limpiar aquel lugar. Tomamos herramientas, un martillo grande, un mazo y una palanca. La noche estaba oscura, sin luna, perfecta para la obra del Señor. Llegamos a la plaza. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de una santa indignación. La cruz parecía desafiarnos. «Vamos, hermanos», dije, mi voz un susurro ronco, pero lleno de convicción. Empezamos a golpear la base de la cruz. El sonido del mazo golpeando la madera maciza resonaba en el silencio de la noche, pero nadie apareció. Cada golpe era una oración, una declaración de guerra contra el diablo y sus engaños. Yo golpeaba con una furia ciega, imaginando que estaba rompiendo el poder del enemigo sobre aquel pueblo. Llevó un tiempo, pero la madera empezó a ceder. Chepe usaba la palanca para forzar las grietas. Toño, con el martillo, golpeaba sin parar. Yo, con el mazo, daba los golpes más fuertes. Sudábamos, jadeantes, pero la energía provenía de una fuente que yo creía divina. Finalmente, con un chasquido alto y seco, la cruz crujió y cayó con un golpe sordo en el suelo de tierra. Nos quedamos allí los 3, mirando la cruz derribada. Un sentimiento de victoria me invadió. «¡Gloria a Dios!», exclamé, levantando las manos al cielo oscuro. Habíamos cumplido nuestra parte. Dejamos la cruz allí, quebrada, como un testimonio. Al día siguiente, el pueblo amaneció enardecido. Los periódicos locales hablaban del acto de vandalismo sacrílego. La policía investigó, pero nadie nos atrapó.
Para mí, era la prueba de que Dios estaba con nosotros, protegiendo a sus siervos. Mi fe solo se fortaleció. Yo era un guerrero. Después de la cruz derribada, el elogio del pastor Ezequiel Morales, quien nos llamó soldados de Cristo, me inflamó aún más. Veía el pueblo como un campo de batalla contra la idolatría, cuyo mayor símbolo era Nuestra Señora de Guadalupe. La procesión anual de Nuestra Señora de Guadalupe en octubre, con su multitud cargando la imagen, me sublevaba. Era una falta de respeto a Dios, una afrenta a su palabra. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Reuní a Chepe, Toño y a unos 8 hermanos más. En casa del pastor Ezequiel Morales expuse: «Pastor, no podemos dejar pasar esta procesión sin protestar. Es la oportunidad de mostrar la verdad a este pueblo ciego». Él ponderó, golpeó la mesa y aprobó: «Dios está contigo, pero háganlo con sabiduría. No quiero problemas con la policía». Nos organizamos. Preparé pancartas con versículos bíblicos contra la idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Solo a Dios adorarás. La idea era postrarnos frente al templo católico en el trayecto de la procesión para gritar la verdad. El día de la procesión, bajo un sol fuerte y la calle abarrotada, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de lo correcto. La imagen de la Virgen de Guadalupe surgió, cargada en andas, entre cantos y ofrendas de flores. Mis hermanos y yo, con las pancartas, aguardábamos. Cuando la procesión se acercó, respiré hondo y grité: «¡Idólatras! Ustedes adoran yeso. Es pecado. Arrepiéntanse». Chepe, Toño y los demás hermanos se unieron, armando un gran alboroto. La procesión se detuvo, con miradas asustadas y llenas de ira. Una señora, con un rosario en la mano y los ojos llorosos, pidió: «Tenga respeto, joven». No me importó, cumplía mi misión. Apunté a la imagen y grité: «Esa imagen no salva, solo Jesús salva. Dejen la idolatría». Fieles intentaron empujarnos, pero nos mantuvimos firmes. La policía intervino, solo para apartarnos, sin detenciones. Para mí fue una victoria. La semilla de la duda había sido sembrada. Desacatar a la Virgen de Guadalupe en público me fortaleció. Mi odio contra las imágenes crecía y estaba listo para ir más allá. Yo era un guerrero, un martillo en las manos de Dios. Pero la vida tiene sus formas de doblegar a uno. Mi rancho, mi ganado, mi sustento, todo construido con sudor y oración. Entonces llegó la desgracia. Una enfermedad extraña y desconocida comenzó a atacar mi rebaño. Comenzó con becerros, luego con vacas viejas. En semanas perdía animales diariamente. Sus ojos se ponían opacos, dejaban de comer, caían y no se levantaban más. Una agonía verlo. Llamé a los mejores veterinarios, gasté lo que no tenía en medicinas caras, pero nada servía. Ellos movían la cabeza y decían: «Don Ramiro, nunca hemos visto nada igual, no tiene cura». Mi corazón se oprimía con cada animal que moría, mi patrimonio, mi vida, yéndose por el desagüe. Oraba, ayunaba, pedía a Dios que detuviera esa plaga. El pastor Ezequiel Morales y hermanos de la iglesia venían al rancho, hacían cadenas de oración, ungían a los animales, pero la muerte continuaba. Mis oraciones no llegaban al cielo.
cada mañana otro cuerpo en el pasto. El olor a muerte ya lo impregnaba todo. En menos de 3 meses perdí más de 500 cabezas de ganado. 500, casi todo el rebaño. Estaba arruinado, desesperado. La rabia, nunca antes sentida, comenzó a hervir. Una rabia ciega, sin rumbo. Hice todo bien, luché contra la idolatría, serví a Dios con fervor. Y ahora soy castigado. ¿Por qué? No entendía. Mi fe, que antes era una roca inquebrantable, se resquebrajó. Me sentía abandonado, traicionado. La rabia antes solo contra los idólatras se mezcló con una desesperación profunda. Mi sueño, mi vida se deshacían. Nadie, ni Dios, parecía escucharme. Una tarde, después de ver 10 animales muertos más, estaba al límite. La cabeza me daba vueltas, la sangre me hervía en las venas. Caminaba por el rancho, pateando piedras, gritándole al viento. El aroma a estiércol y a carroña era insoportable. Necesitaba un culpable, algo donde descargar todo ese dolor y frustración. Entonces mis ojos cayeron sobre una imagen, una pequeña Virgen de Guadalupe, olvidada por don Manuel, un peón al que había despedido por esas cosas, en un rincón del barracón. Aquella imagen, ahí, observándome, para mí representaba todo lo que odiaba, lo que maldecía mi tierra, idolatría, pecado, la mentira que tanto había luchado por destruir. En esa furia ciega, esa desesperación absoluta, vi en ella la causa de mi desgracia, la representación del mal que se lo llevaba todo. Mi sangre hirvió, tomé un chicote que colgaba de la pared. Aquel odio, aquella rabia despiadada, necesitaba escape. Tomé el chicote, chasqueando. Mis ojos se fijaron en la imagen, aunque pequeña, se agigantó en mi mente, burlándose de mi fe. La rabia me consumía, un odio implacable. ¡Demona! ¡Engañadora!, grité, la voz ronca de desesperación. No salvas a nadie, trajiste la desgracia a mi vida. Desferí el primer golpe de chicote. El cuero chasqueó contra la imagen, resonando seco y violento. Golpeaba sin cesar, cada latigazo una descarga de dolor, frustración y bancarrota. «Esto es lo que te mereces, por adorar un pedazo de yeso», bramaba, lágrimas y sudor escurriendo. No veía la imagen, veía el símbolo de lo que detestaba. El chicote subía y bajaba, rasgando el manco azul, rompiendo el yeso. Cegado por la furia, mi pie resbaló en excremento fresco de caballo. Tropecé, mi cuerpo giró, desequilibrado, y mi cabeza golpeó con fuerza contra la tierra. Un dolor agudo, un destello blanco, y todo se oscureció. Me desmayé en la inmundicia, humillado por mi propia furia. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la luz era débil, y un dolor punzante en la cabeza me castigaba. Mi cuerpo se sentía pesado. Intenté levantarme, pero la fuerza me faltaba. El aroma a estiércol seguía allí, mezclado con un extraño perfume de flores que no lograba identificar. Recordé el chicote, los golpes, las palabras de odio. Un remordimiento profundo, un arrepentimiento que me desgarraba el alma, se apoderó de mí. Empecé a llorar, un llanto convulso e incontrolable, distinto a todo lo que había sentido. Ya no era ira, era desesperación y vergüenza. «Perdón, Dios mío, perdón», susurré. Fue entonces que ella apareció.
No era sueño ni delirio. En la esquina del barracón, donde yacía la imagen rota, estaba una mujer. Vestía un manto azul, el rostro sereno, los ojos llenos de una misericordia maternal que me invadió. Una luz suave la envolvía y el aroma a rosa se intensificó. Ella no dijo nada, solo me miró con una dulzura que me quebró por dentro. En ese instante sentí una paz inexplicable, un calor suave curándome y transformándome. Yo, el perseguidor, postrado, llorando ante la Virgen de Guadalupe, era un milagro. Me desperté del todo, la luz del día entrando tenue por el barracón. El cuerpo aún me dolía un poco por la caída, pero la fiebre había desaparecido. La enfermedad que me consumía, que mataba mi ganado y me llevaba a la muerte, ya no estaba ahí. Lo sentía. Una ligereza extraña, un vacío donde antes había dolor y agonía. Pero la cabeza, la cabeza estaba llena de la imagen de ella, de la mujer del manto azul. La visión ya no era un delirio, era un recuerdo vivo, real, ardiendo en mi mente. Ella me sanó. Yo, que la había chicoteado, que la había insultado, que la había llamado demonio. Yo, que pisé medallitas y derrumbé cruces. Yo, el perseguidor cegado por la ira, fui sanado por aquella a quien tanto odié. El olor a excremento de caballo aún estaba en el aire, mezclado con el suave aroma a rosas que había sentido. La vergüenza me subió como un vómito amargo. Estaba ahí, tirado en el suelo sucio, donde me había desmayado después de cometer el peor de los sacrilegios. Mis manos, las mismas manos que sostuvieron el chicote, ahora temblaban. Miré hacia la esquina, donde la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe estaba, rota, rasgada. Mi acto despiadado, ahí, visible. Las lágrimas volvieron, más fuertes que antes. No era llanto de dolor físico, era el alma sangrando. Un remordimiento avasallador me aplastaba. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan cruel? Aquel odio despiadado que sentía, aquella furia ciega contra lo que yo llamaba idolatría, ahora parecía la mayor de las mentiras. Yo había sido el demonio, no ella. Me arrastraba por el suelo, sin fuerzas para levantarme. Con cada movimiento, el recuerdo del chicote golpeando la imagen, de mis palabras de odio, me hería más profundo. Lloraba y pedía perdón, pero no sabía a quién. ¿A Dios? ¿A la Virgen? ¿A mí mismo? Mi voz saiu ronca, gemido. Perdão, perdão, mi madre, perdão. Já não sentia rabia, só dolor imenso, arrependimento que me consumia. Aquele milagro, aquela sanação inexplicável, não me trago alegria, senão uma profunda quebra interna. Era homem destroçado, humilhado, pero por primeira vez em minha vida sentia que estava vendo com claridade. A rábia havia desaparecido, reemplaçada por uma sede desesperada de perdão. El perseguidor estava morto. Nascia testigo, marcado pela misericórdia maternal que tanto neguei. Recordei cada sermão que prediquei, cada palavra de fogo que soltei de minha boca, chamando demoníaca a quem rezava a Virgem. Cada vez que dizia que aquilo era idolatria, desvio do caminho de Deus. E agora? Agora a idolatria me havia salvado. A mesma que combatia com tanta raiva, com tanto ódio despiedado. Meu selo pela verdade me parecia uma mentira gigantesca. Era hacendado, pero me sentía pastor, líder. La gente me escuchaba, me seguía. ¿Y a dónde los llevé? Al odio, a la ceguera.
Mi corazón se oprimía. Había fallado a Dios, fallado a quienes confiaban en mí, y lo peor, fallado a mí mismo. ¡Qué fracaso colosal! La duda era un veneno, pero un veneno que curaba. Todo lo que creía, todo lo que predicaba, se desmoronaba como un castillo de arena. Las certezas que me hacían predicar contra los católicos, destruir imágenes sin piedad, ya no existían. Y si no existían, ¿quién era yo? ¿Qué era? Un hombre de 40 y tantos, con la vida patas arriba. Mi rancho un caos, mi ganado casi todo perdido. Y yo, el guerrero de Dios, derribado por un excremento de caballo y salvado por aquella a quien más perseguí. ¡Qué humillación! La voz de mi pastor, de mis hermanos de la congregación, resonaba. No te juntes con los idólatras, hermano, no te contamines. Y yo ahora era el contaminado, el idólatra salvado. Yo había sido el perseguidor, el verdugo, y ahora era el deudor. ¿Cómo iba a mirarles a la cara? ¿Cómo iba a explicar que la demonia me había curado? Era un abismo, un agujero sin fondo de preguntas sin respuesta. Mi antigua fe estaba muerta, destrozada. La nueva era un misterio, un miedo, una esperanza que aún no entendía. Solo sabía que no podía ser el mismo. El hombre que fustigó a la Virgen María ya no existía. En su lugar solo quedaba un montón de pedazos, llorando en el suelo sucio, sin saber qué hacer con la verdad que me desgarraba el alma. Tirado en el suelo sucio, un montón de pedazos, lloraba, sin saber qué hacer con la verdad que me desgarraba el alma. El aroma excremento de caballo todavía me recordaba la humillación, mi furia ciega. De repente, escuché un ruido en la puerta del barracón, un crujido. Mi cuerpo se tensó. ¿Quién sería? Nadie venía aquí. La puerta se abrió despacio. Doña Rosario Gómez, mi vecina más anciana, menudita de 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño, un rosario en la mano y ojos llenos de dulzura, apareció. Me miró a mí, luego a la imagen rota de Nuestra Señora de Guadalupe y de nuevo a mí tirado en el suelo. Sin decir nada, entró, cerró la puerta y caminó hacia mí, esquivando los pedazos del altar. Yo quería que me tragara la tierra. El perseguidor, el hombre que predicaba contra la idolatría, ahora estaba allí, entre el lodo, el estiércol, llorando como un niño frente a una idólatra. La vergüenza me quemaba. Doña Rosario se agachó con dificultad, tocó mi hombro. Su mano pequeña, arrugada, pero el toque firme, cálido. Mi hijo, susurró, ¿qué te pasó? Yo solo negaba con la cabeza, las lágrimas rodando. La imagen de la mujer del manto azul, la curación, el milagro y mi pecado, todo vivo en mi mente. La vergüenza me quemaba. Doña Rosario se agachó con dificultad, tocó mi hombro. Su mano pequeña, arrugada, pero el toque firme, cálido. Mi hijo, susurró, ¿qué te pasó? Yo solo negaba con la cabeza, las lágrimas rodando. La imagen de la mujer del manto azul, la curación, el milagro y mi pecado, todo vivo en mi mente. Ella miró la imagen. ¿Fuiste tú, verdad? Asentí. La azoté, doña Rosario, la insulté, la llamé demonio. Las palabras salieron arrastradas, con asco de mí mismo. Doña Rosario suspiró, triste, sin juzgar. La madre perdona, siempre. Levanté el rostro, incrédulo. ¿Perdona? ¿Después de lo que hice? La odié, doña Rosario, destruí todo lo suyo.
Ella recogió un pedazo del manto azul. Ella te curó, ¿no es así? Te vi caído, pensé que ibas a morir. Hoy sentí paz y olor a rosas viniendo de aquí. Fuiste curado, ¿verdad? No pude mentir. Sí, ella me curó. La vi, ella me miró. Un brillo se encendió en los ojos de doña Rosario. El perdón ya empezó. Ella te dio una oportunidad. Ahora es tu turno de pedir. ¿Pedir qué? ¿Perdón? ¿Cómo? No sé rezar. Todo lo que rezaba era contra ella. Mi voz era un lamento. Doña Rosario sonrió, iluminando el cobertizo. No importa cómo, importa el corazón. Reza con el dolor, la vergüenza. Ella entiende. Tomóme mano temblorosa. Vamos a rezar juntos, un Padre Nuestro y un Ave María, por ella, por ti. Dudé, un Ave María? Eu, o perseguidor? Pero su mano en la mía era tan firme, llena de una fe sencilla que eu havia perdido. La imagen da mulher do manto azul que me curou, la misericórdia maternal, voltou a mim. No sé el Ave María completo, doña Rosario. No hay problema. Yo empiezo. Tú repites lo que puedas, o solo escuchas. Lo importante es abrir el corazón. Allí, entre el estiércol de caballo, los restos de la furia y el sacrilegio, con la imagen rota, doña Rosario comenzó. Padre nuestro que estás en los cielos. Repetí, la voz ahogada. Luego ella, Dios te salve María, llena eres de gracia. Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras eran extrañas, contradictorias a todo lo que yo creía, pero las repetí. Dios te salve María. Con cada palabra mi orgullo se desmoronaba. El perseguidor estaba allí, rezando a aquella a quien azotó. Era la oración más difícil de mi vida, la más humillante y, quizás, la más verdadera. Tras la partida de doña Rosario Gómez, don Ramiro sintió una paz inusual. La fiebre y el dolor habían desaparecido por completo. Necesitaba respuestas. En el consultorio médico del pueblo, el doctor Armando Robles, quien llevaba su caso terminal, lo atendió. «Don Ramiro», exclamó el doctor, con los lentes resbalándole por la nariz, sus ojos fijos en él. Estaba al borde de la muerte. Los exámenes eran terribles. ¿Qué demonios le ha pasado? Sin saber qué decir, Ramiro balbució. «Doctor, me caí, me desmayé, y cuando desperté estaba curado». El doctor Robles lo examinó con los ojos bien abiertos. «Don Ramiro, esto es inexplicable. Sus signos vitales son perfectos. No hay rastro de la enfermedad. En 30 años de carrera, nunca he visto algo así. Había preparado a su familia para o peor. Es un milagro». «No entiendo qué ha pasado», resonó su voz, más para sí mismo que para Ramiro. Don Ramiro regresó a su rancho. Elena, su esposa, estaba en la cocina, el rostro hinchado por el llanto. Al verlo, lanzó un grito y corrió a abrazarlo. «Don Ramiro, creí que lo había perdido. ¿Dónde estuvo? O pastor dijo que era un castigo por su ira». Lo apretava soluçando. «Recei tanto, desapareceu por 2 dias». «Helena, estou curado», disse ele com voz débil, pero não como esperávamos. Ela se apartou desconfiada. «Deus lo curou, verdade? Alabado seja o Senhor!» «Sim, Deus me curou, pero foi la Virgem de Guadalupe, a quem sempre hemos chamado demônio». As palavras saíram como veneno de sua garganta. O rosto de Helena se contorcionou de horror.
¿Qué? Don Ramiro? Delira? La Virgem de Guadalupe? Idolatria? El pastor disse que isso era do diabo. Está delirando. Se apartou como se eu tivesse a peste. O choque era palpável. A fúria de ela empeçava a herver. Aí estava, su cúmplice radical. La noticia de su cura y herejía no tardó en llegar al pastor Ezequiel Morales. Él vino a casa ese mismo día, acompañado por los hermanos José Chepe Torres y Antonio Toño Ramos. La sala se hizo pequeña con su presencia. «Hermano Ramiro, ¿qué noticia me ha traído Elena?», comenzó el pastor con voz grave y ojos fijos. «¿Dice usted que ha sido curado por una imagen? ¿Por la Virgen María?». Ramiro respiró hondo. «Pastor, yo la vi, una mujer de manto azul. Ella me curó, me estaba muriendo, la enfermedad me consumía, ella me salvó». El pastor Ezequiel golpeó la mesa. «Obra del enemigo, hermano, tentación. El diablo se disfraza de ángel de luz. Estás engañado. La idolatría es una abominación. Tú, un guerrero contra las herejías, cayendo en ellas». Los hermanos Chepe y Toño murmuraban con desaprobación. Elena, pálida a su lado, permanecía en silencio, sin reacción. «Pero pastor, me estaba muriendo». «Los médicos dijeron que era un caso perdido, y ahora estoy curado. ¿Cómo puede ser obra del diablo si me trajo de vuelta a la vida?». Ramiro estaba desesperado porque entendieran. «El diablo también cura, Ramiro, para desviar a los fieles, para alejarte de la palabra. Arrepiéntete de esta blasfemia, vuelve a la luz». La voz del pastor Morales era un trueno. Él no entendía, no podía. Mi mundo se había volteado, el de ellos seguía intacto. La furia ciega que antes me poseía, ahora los poseía a ellos. Yo era el blanco. Las palabras del pastor Ezequiel Morales resonaban en la sala, pesadas como piedras. «Obra del enemigo, hermano, tentación. El diablo se disfraza de ángel de luz», exclamaba. Mi cuerpo estaba allí, sentado, pero mi mente volaba, dándole vueltas a cada frase, a cada acusación. ¿Cómo podía ser obra del enemigo algo que me había devuelto de la muerte? ¿Cómo podía ser engaño una paz tan profunda, un aroma tan suave? Aquel dogma, aquella doctrina que seguía hacía 20 años, que predicaba con tanto fervor, ahora parecía una jaula apretada, intentando contener una verdad que era demasiado grande para ella. Miraba a Elena, a los hermanos de la congregación, y veía en sus ojos la misma ceguera dogmática que un día fue mía. La misma furia contra el idólatra, el descarriado. Y el descarriado ahora era yo. Aquel que había azotado la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la había llamado demonia, ahora era el único que había visto su manto estrellado, sentido su toque sanador. Aquel que predicaba contra la misericordia maternal, ahora era a prova viva de ella. ¡Qué humillación! ¡Qué giro cruel del destino! Me dolía la cabeza, no por la enfermedad que había desaparecido, sino por la lucha interna. Era como si dos Ramírez estuvieran en guerra dentro de mí. Un Ramiro, el ganadero creyente, el líder de la congregación, gritaba: «Es herejía, es engaño, no te sometas a eso». El otro Ramiro, el hombre que despertó curado en el estiércol de caballo, el que sintió su presencia, susurraba: «Es la verdad, es el perdón, es la vida». ¡Qué humillación! ¡Qué giro cruel del destino!
Me dolía la cabeza, no por la enfermedad que había desaparecido, sino por la lucha interna. Era como si dos Ramírez estuvieran en guerra dentro de mí. Un Ramiro, el ganadero creyente, el líder de la congregación, gritaba: «Es herejía, es engaño, no te sometas a eso». El otro Ramiro, el hombre que despertó curado en el estiércol de caballo, el que sintió su presencia, susurraba: «Es la verdad, es el perdón, es la vida». Me sentía desgarrado por dentro, como un trapo. Las certezas que me daban fuerza para perseguir, para destruir imágenes, para juzgar, ahora eran las mismas que me condenaban. ¿Qué era la verdad al final? ¿Aquella que aprendí en la iglesia o aquella que viví en carne propia, en mi cuerpo enfermo, en mi alma rota? La voz del pastor continuaba, pero yo ya no escuchaba las palabras, solo el tono de condena. Mi mente veía la imagen de la Virgen de Guadalupe, rota en el rincón del galpón, y después a la mujer del manto estrellado, serena, mirándome. El contraste era un golpe en el estómago. Yo había sido el perseguidor implacable, cegado por la ira, y ella la misericordia en persona. El olor a estiércol de caballo, la humillación de la caída, el desmayo, todo eso era real. Y la curación también. No había forma de negarlo. Los médicos habían dicho que era un caso perdido, y yo estaba allí, vivo, sin un rastro de la enfermedad. ¿Cómo podía ignorar eso y volver a la verdad que me dejaría morir? La lucha era feroz. Por un lado, el miedo a la condenación eterna, al infierno que me prometían si abrazaba la idolatría. Por el otro, la gratitud avasalladora, la certeza de que la vida me había sido devuelta por aquella a quien tanto ultrajé. Era la batalla entre el dogma que me cegaba y la aceptación de una misericordia que me salvaba. Y en medio, yo, don Ramiro Beltrán, un hombre quebrado, intentando entender qué era real y qué era mentira. El perseguidor moría definitivamente, y el testigo nacía en medio del dolor y la confusión, pero con una nueva e innegable luz. Las palabras del pastor Ezequiel Morales aún zumbaban, pero perdían su fuerza. El don Ramiro que creía en la condenación estaba muerto. Quedaba un hombre desnudo, con el alma desgarrada por la verdad. Tenía que confesar, para ella, para el cielo, para quien pudiera escuchar. Me arrastré al rincón del barracón, donde la imagen quebrada de Nuestra Señora de Guadalupe yacía. Los pedacitos del manto azul, el rostro sereno, aún en pedazos, irradiaban misericordia. Mis manos temblaban al intentar juntar un trozo de la cabeza. «Perdóname, madre», susurré, la voz embargada, más un gemido que una palabra. Por cada latigazo despiadado, por cada palabra de odio, por cada vez que te llamé demonio, idolatría, abominación. Lágrimas resbalaban, mojando el estiércol de caballo en el suelo, mezclándose con la suciedad de mi pecado. Recordaba todo, 1000 panfletos distribuidos, llamando ciegos a los católicos. 10 años predicando contra la idolatría mariana con furia ciega. Decenas de imágenes quebradas, pisoteadas, arrojadas a la basura, en nombre de un Dios al que creía servir. Te perseguí, madre, perseguí a tus hijos. Le quité la fe a gente sencilla que solo quería rezar. Era un monstruo, cegado por la ira, creyendo combatirte, cuando en realidad combatía el propio amor. El dolor en el pecho era físico, un arrepentimiento agudo.
quería voltar en el tiempo, deshacer cada acto sacrílego, cada palabra cruel, pero no podía. Solo pedir perdón de verdad con cada fibra de mi ser. No merezco tu perdón, lo sé, ni la curación que me diste. Pero te pido, Madre, con el corazón roto, el alma en llanto, perdóname, enséñame a amar, a ver la verdad que negué por tanto tiempo. Me arrodillé allí, en el estiércol, entre los pedazos, en mi miseria. El olor a estiércol de caballo, antes humillación, ahora era penitencia. El suelo donde el perseguidor murió y el arrepentido nacía. La confesión, un río de dolor y extraña liberación. Me entregaba por primera vez a la misericordia maternal que tanto rechacé. En el fondo, una llama de esperanza brillaba, promesa de un camino para un hombre como yo. Me levanté despacio, el cuerpo pesado, pero el alma más ligera después de la confesión. Mis ojos, antes llenos de rabia, ahora se fijaron en la imagen destrozada de Nuestra Señora de Guadalupe. Los pedazos de yeso esparcidos en el suelo sucio, el manto azul rasgado, el rostro sereno partido en pedazos. Era un espejo de mi propia alma. Las mismas manos que empuñaron el látigo con odio despiadado, ahora temblaban al agacharse para recoger los fragmentos. Cada pedacito era una punzada en el pecho. El yeso áspero, el polvo, la suciedad del excremento de caballo mezclada con los restos de la santa. Limpié el suelo con las manos, quitando el estiércol, la tierra, con una urgencia que no era de limpieza, sino de penitencia. Junté los pedazos, uno por uno, con el cuidado de quien intenta remendar algo precioso que él mismo destruyó. Sabía que no se podía pegar todo, faltaban partes, y la furia había sido demasiado grande. Pero el acto de intentar, de ver aquellos pedazos y querer unirlos, era mi nueva oración. El cobertizo, antes testigo de mi ira ciega y de mi sacrilegio, ahora se convertía en el escenario de mi arrepentimiento. No estaba construyendo un altar, sino un memorial a mi propia ruptura, a la misericordia que me alcanzó incluso en la inmundicia. El olor a estiércol aún estaba allí, pero ahora, mezclado con el suave aroma que sentí, era un recordatorio constante. Allí, en mi punto más bajo, la Madre me encontró y me sanó. Aquel olor a estiércol, mezclado con el aroma a rosas, se me pegó al alma. Sabía que ya no podía ser el mismo. Tenía que hablar con alguien, pero ¿con quién? La primera persona que se me vino a la mente fue el pastor Ezequiel Morales. Él era mi mentor, el hombre que me enseñó a odiar la idolatría, que me dio fuerza para destruir las imágenes. Fui a la congregación de la Nueva Luz al día siguiente, el cuerpo aún adolorido por la caída, pero el corazón en carne viva. Ezequiel me recibió en su pequeña oficina con aquella sonrisa de siempre. Hermano, qué bueno verte. Te habías perdido, ¿eh? La obra te necesita. Me senté con las manos sudando. Pastor, necesito contarte algo. Ocurrió un milagro. Comencei a hablar de la enfermedad de los bueyes, de mi ira cega, do látigo, da caída no estiércol, do desmayo. E luego, com la voz embargada, le conté sobre la mujer do manto azul, o aroma, a paz que me invadiu. El pastor Ezequiel Morales me mirava como se me houvera volto louco. Sua sonrisa desapareceu. Don Ramiro, estás delirando. Isso é obra do inimigo, uma visão demoníaca para alejar-te de la verdade. Se levantou la voz mais alta.
Estás sendo enganado. Essa mulher do manto azul é um espírito enganador. Necessitamos orar por ti, expulsar essa influência maligna. Intenté explicar, pero él no escuchaba. Solo veía al demonio donde yo vi la misericordia. En ese momento lo entendí. Ese lugar, que antes fue mi puerto seguro, ahora era una prisión. Sus palabras, que antes eran la verdad, ahora parecían huecas. Me levanté despacio. Pastor, ya no puedo creer esto. Salí de la congregación de la Nueva Luz, dejando atrás años de vida, de amistades, de una fe que ahora me parecía tan pequeña y llena de ira. El sol golpeaba mi rostro, pero sentía un frío en el alma. Había perdido todo lo que conocía, pero gané una paz que nunca imaginé. El perseguidor, el Ramiro furioso, se había quedado allí, en el polvo de aquel templo. Yo era otro. Salí de la iglesia del pastor Ezequiel Morales, el sol pegando fuerte en la cara, pero sentía un frío en el alma. Una paz extraña me envolvía. Estaba perdido, sin rumbo. Mi fe, mis amigos, la vida de 20 años, todo se había desmoronado en minutos. Pero la mujer del manto azul, su aroma a rosas y la paz al tacto, eran más reales que cualquier sermón del pastor Ezequiel. Pensé, con la cabeza hirviendo y el corazón apretado. Esa mujer era Nuestra Señora de Guadalupe, la misma a la que perseguí, llamé ídolo de yeso y demonio, azotando con odio implacable. El remordimiento me oprimía el pecho, un dolor físico. Necesitaba ir tras ella, entender lo que había pasado y pedir perdón. Recordé las historias de mi abuela, contadas bajito, antes de mi conversión radical a los 18. Ella hablaba de la Virgen, de su amor por el pueblo y de la profunda fe. Yo siempre me burlaba, diciendo que era superstición ignorante. Pero ahora solo tenía sentido ir a buscarla, jalado por una fuerza invisible. Tomé mis pocas economías, el dinero de la venta de los pocos bueyes restantes. Sin hablar con nadie, preparé mi mochila y con el corazón en la mano, tomé un autobús con destino a la Ciudad de México, hacia la Basílica de Guadalupe. El viaje fue largo, casi 2 días de carretera, cada kilómetro tortura y oración silenciosa. Pensaba en el ganado perdido, la ira ciega, el excremento de caballo, la caída humillante, y en la misericordia que me alcanzó en el punto más bajo, en la inmundicia. Cada kilómetro me alejaba del viejo Ramiro, el perseguidor fanático. Iba hacia un lugar que juré odiar, a pedir perdón a quien más ofendí. Era una jornada de rodillas, aún sentado en el asiento duro del autobús. No sabía lo que iba a encontrar, pero sabía que tenía que ir. Era mi penitencia, la búsqueda de la madre que me curó y me mostró la verdad. La humildad me guiaba. El autobús finalmente llegó a la Ciudad de México. Bajé medio aturdido, el cuerpo cansado del viaje, pero el alma en alerta. El sol pegaba fuerte, y lo primero que vi a lo lejos fue la cúpula gigantesca de la basílica. Era mucho más grande de lo que imaginaba, imponente, casi asombrosa. Yo, que pasé años predicando contra templos hechos por manos humanas, me sentí un grano de arena. Mis piernas temblaron un poco. Aquel lugar, al que tanto critiqué, ahora me llamaba. Caminé despacio, cada paso una batalla contra el viejo Ramiro, el perseguidor que azotó la imagen de la guadalupana. Con cada metro que me acercaba, el remordimiento apretaba más fuerte en el pecho.
Recordé el excremento fresco de caballo, el látigo, mi furia ciega, y el aroma a rosas que me salvó. Cuando entré a la basílica, el aire cambió. No era el incenso que esperaba, sino una sensación de paz que me envolvió. Las paredes altas, los vitrales coloridos, el murmullo de oraciones bajas, todo era diferente a lo que conocía. Me sentía pequeño, insignificante, pero al mismo tiempo extrañamente acogido. Cuando entré a la basílica, el aire cambió. No era el incenso que esperaba, sino una sensación de paz que me envolvió. Las paredes altas, los vitrales coloridos, el murmullo de oraciones bajas, todo era diferente a lo que conocía. Me sentía pequeño, insignificante, pero al mismo tiempo extrañamente acogido. Vi la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe allá en lo alto, en el altar. Pequeña, morena, pero con una fuerza que irradiaba. No era un ídolo de yeso como yo decía, era la madre, la misma dama del manto estrellado que me visitó en la inmundicia de mi rancho. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No era llanto de dolor, sino de alivio, de un perdón que ni sabía que podía recibir. Me arrodillé allí en medio de tanta gente. Yo, el ganadero que destruía imágenes, ahora estaba de rodillas ante aquella a quien perseguí. Las lágrimas escurrían, mojando el suelo frío. Susurré un pedido de perdón, un «perdóname, madre», que venía del fondo de mi alma quebrada. Sentí un calor en el pecho, como un abrazo. Era la gracia, la misericordia maternal envolviéndome. Aquel lugar, la basílica, no era solo un edificio, era el abrazo de la madre. Me levanté despacio, las piernas temblorosas, pero el corazón lleno de una nueva valentía. Tenía que hablar, no podía guardarme aquello. Ese perdón, esa misericordia que sentí, necesitaba ser testificada. Salí de la basílica y comencé a andar por las calles de la Ciudad de México como si buscara a alguien. Vi un grupo de peregrinos sentados en un banco, con rosarios en las manos. Respiré hondo y me acerqué. «Con permiso», dije, la voz ronca. «Necesito contarles algo». Comencé desde el principio, de la plaga de mi ganado, de mi ira ciega, de cómo azoté la imagen de la Virgen. Vi sus ojos abrirse de par en par, algunos se apartaron un poco. Yo era un perseguidor, un fanático, confesé, sintiendo la vergüenza quemarme. Destruí imágenes, me burlaba de la fe de ustedes. Una señora de cabellos blancos, con un rebozo en la cabeza, me miró con una tristeza profunda. «Mi hijo, qué cosa tan horrible hiciste», dijo, la voz suave pero firme. «Pero si te arrepentiste de verdad, Nuestra Señora te perdona. Ella es madre». Sus palabras fueron un bálsamo. No hubo juicio, solo la verdad y la invitación al perdón. Otros me miraban desconfiados, pero doña Rosario me tendió un rosario. «Rece con él, mi hijo, ella lo guiará». En ese instante, don Ramiro entendió que el camino de su nuevo testimonio no sería fácil, pero la misericordia era más grande que cualquier juicio. Aquel rosario en la mano de doña Rosario fue el primer paso. Don Ramiro comenzó a rezar sin saber las palabras exactas, pero el corazón le hablaba. Volvió a su rancho El Desafío en Fresnillo, pero ya no era el don Ramiro de antes. El rancho, antes escenario de su furia ciega y sacrilegio, se convirtió en el lugar donde contaba la historia del excremento, del látigo y de la madre que lo curó.
La gente venía, algunos curiosos, otros con el mismo dolor que él había sentido. Él, el antiguo perseguidor, ahora era la voz de la misericordia, un legado vivo de la dama del manto estrellado que lo salvó. Hoy, 10 años después de aquel día en el estiércol, soy conocido como el ganadero del Rosario. Mi rancho, El Desafío, antes escenario de mi furia ciega, se ha convertido en un lugar de acogida. La historia del látigo y la caída humillante, del sacrilegio y la curación por la dama del manto estrellado, la cuento a quien quiera escuchar. El rosario que antes pisoteaba, ahora está siempre en mi mano. El aroma estiércol que me humilló se ha vuelto el símbolo de la misericordia que me alcanzó. De perseguidor impiadoso me transformé en un testigo quebrado de la misericordia maternal. En casa, la reconciliación fue más que un milagro. Elena, mi esposa, quien antes me apoyaba en la persecución, vio el cambio en mis ojos. Me vio llorar con el rosario en la mano. Las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe que yo prohibía y hasta rompía, ahora adornan nuestra sala, nuestro cuarto. Ella que me temía, hoy reza conmigo. Nuestros hijos que crecieron viendo mi odio, ahora me ven rezando el rosario. Es una paz que nunca tuvimos, una nueva mirada hacia la Virgen María que trajo la paz al hogar. Después de aquel día, el rancho se convirtió en un punto de encuentro. La gente del pueblo de Fresnillo, los vecinos, venían a buscarme. Les contaba la historia del látigo, del excremento, del desmayo humillante. No escondía la furia ciega que me había dominado. Hablaba de la dama del manto estrellado, de la curación y la paz que ella trajo. Muchos, que antes me conocían como el perseguidor, veían la transformación. Se volvió mi testimonio, la voz de la misericordia. Mostrar que el perdón de Nuestra Señora de Guadalupe alcanza incluso a quien más la ofendió, hasta a un ganadero que la azotó. Yo pensaba que Dios era solo castigo, y que la Virgen María era nada, una imagen muerta. Después de aquel día, del latigazo y el excremento, lo entendí todo. No era un Dios de ira, sino de perdón. Y la dama del manto estrellado que me curó, me mostró que ella es madre, que intercede incluso por quien la ofende. No me condenó, me levantó. Aprendí que el verdadero Dios es misericordia, y que la Virgen María es el camino hacia esa paz. Ella es la madre de todos, incluso de los más ciegos. Madre de misericordia, yo, el ganadero que te azotó, te pido perdón. Del estiércol me levantaste y me curaste. Mi corazón, antes ciego de ira, hoy te ama. Muestra a todos que tu perdón alcanza incluso a los más quebrados. Ruega por nosotros, Nuestra Señora.